Hola, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una semana bien y bendecida y que hayan crecido durante esos días. Si gustan ponerse de pie para poder hacer una oración antes de empezar la alabanza. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por un día más de vida que nos has permitido estar aquí con nuestros hermanos y con nuestra familia, Señor. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, a entender la palabra que tú vas a mandarnos hoy para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y para ayudar a los que están alrededor de nosotros. Abre nuestros corazones y ayúdanos a alabarte, Señor, y a entregar todo de nosotros. Amén. Intro. Intro.
Dígalo, hola, 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 ¿cómo les va? Qué bueno, y luego puede tomar sus lugares. Qué alegría estar aquí adorando a Dios, bendiciendo su nombre y dándole gracias, porque Él lo merece todo. El, el día parece que está bien bonito, bien calentito, sin embargo está un poco frío. Pero nada que ver a las tormentas que están teniendo por allá en el norte. Así es que en ese sentido somos muy bienaventurados de que no tenemos todo toda esa nieve, todo ese gran frío. Pero la Biblia nos enseña que en todo tiempo nosotros debemos adorar a Dios, ¿verdad? Y darle gracias, y más que todo, mis amados, porque ahora Dios vive en nosotros, ¿eh? Esas son las buenas nuevas que nosotros hemos conocido, que como Dios vive, habita en nosotros, entonces nunca estamos solos. Y esas son las buenas nuevas que hay que contarle a toda la gente y decirle, mira, te invitamos a que conozcas a este Dios amoroso, todopoderoso, que te ama y que hizo todo para que tú y yo seamos hijos e hijas de Él. ¿No le parecen buenas nuevas? A mí me parece fantásticas buenas nuevas. Damos la bienvenida a todos los que se nos unen a través de las redes, que son bastantes personas, y damos gracias a Dios. Esperamos que tu vida sea edificada, porque eso es lo que buscamos. La próxima semana, si Dios quiere, quiero traer un mensaje que estoy titulando La iglesia y el reino, porque la vida evangélica y la vida de reino, porque son dos cosas diferentes. Lo que se busca en uno es muy diferente a lo que se busca en lo otro, y nosotros buscamos esa vida de reino donde ya despertamos, ¿verdad? Oye, qué buen despertador traes ahora. Buscamos esa vida de reino donde Dios es todo en nosotros y nosotros todo en Él. Así es que prepárese la próxima semana. Las clases van a pasar en este momento. Voy a dejar que pasen, y gracias a Dios por las maestras que nos ayudan a enseñarles a Cristo a nuestros niños. Y recuerde nuestra visión, intencionalmente preparando a nuestros hijos para que crezcan como hijos del reino y sean sal y luz en su mundo. Así que gracias a Dios por ello. Hoy en día nos visita un pastor, amigo, ministro del Nuevo Pacto, y bueno, lo volvimos a ver después de muchos años, y él es originario de Costa Rica, de San José, bueno, cerca de San José, por ahí. San José es muy conocido, ¿verdad? En Costa Rica. Pero hermano Abel Beita está acá con nosotros y nos va a compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Le invité que nos compartiera esa palabra, así es que vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué le pareciera un aplauso al Rey de Reyes para recibir a nuestro amado Abel? Pasa adelante, hermano.
Hay pastores, misioneros, esposas de pastores, sobrinos pastores, primos pastores. Ha sido una cosecha de almas numerosa, y todo comenzó un día establecido por Dios, cuando en nuestro pueblecito, que es casi anónimo, pero para nosotros es como si fuera la capital del mundo. ¿Cuántos saben que el pueblo donde usted nació, para usted es como que si fuera la capital del mundo, verdad? O sea, nadie lo conoce, puede ser horrible, pero usted cuando llega ahí, usted se siente como que llegó al mejor lugar del mundo, ¿verdad? Así era este pueblo, así es. Se llama Potrero Grande de Buenos Aires, en una provincia al sur de Costa Rica que se llama Punta Arenas. Yo no había nacido en ese tiempo, pero de aquí, de los Estados Unidos, las Asambleas de Dios mandó misioneros a predicar el Evangelio. Y mi abuelo era un hombre dado al vicio. La mayoría de su tiempo estaba ebrio. Allá en Costa Rica hay un dicho que dicen se monta en la carreta, quiere decir que se sube a la bebida, y son semanas y a veces meses, ¿verdad? Y él pasaba en esa condición de ebrio casi siempre. Y una lluviosa tarde pasó al frente de nuestra casa un hombre con botas de hule y embarrialado después de la lluvia. Se paró enfrente de la casa, y mi abuelo, que estaba ebrio, le hizo gestos de que entrara, y aquel hombre abrió el portoncito y entró a la casa, y a donde mi abuelo estaba sentado en el porche de la casa al frente, y le dijo: ¿qué anda haciendo por aquí? Y aquel hombre, en un español que apenas se le entendía, porque no hablaba bien el español, él dijo: ando sembrando una semilla. Y como era un lugar rural, mi abuelo pensó, una semilla debe ser de algún grano, y le dijo: quisiera saber qué semilla es esa. Y este misionero se llamaba Louis Spencer. Es un hombre que vivirá por siempre en el corazón nuestro, pastor, porque fue el que llegó a mostrar el camino de la salvación a nuestro humilde pueblo, a nuestra humilde casa. No hace mucho fui cerca de Dallas, hay una ciudad que se llama Wichita Falls. Él era de Wichita Falls. Y yo quería saber dónde había vivido Louis Spencer. Ya él y su señora están con el Señor. Y yo fui a aquella humilde vivienda en Wichita Falls, construida, no sé, en los 20 o en los 30, hace mucho tiempo. Y ahí me paré enfrente y di gracias a Dios, porque de ahí, de ese lugar, en Wichita Falls, a Costa Rica, fue a predicar el Evangelio Louis Spencer. Louis Spencer dijo: es una semilla que cuando se siembra, produce y produce y produce y nunca deja de producir. Y mi abuelo, ya medio inquieto, medio molesto, ya queriendo que le vendiera semilla de esa para él sembrarla. Y Louis Spencer andaba con una alforja. No sé si saben lo que es una alforja. Aquí es lo que es un morral que se doble, que se usa en los caballos atrás, ¿verdad? Le andaba una bolsa adelante y otra atrás. Abrió aquel morral y sacó una Biblia. Esa era la semilla. y se la dio a mi abuelo. Como dije, yo no había nacido, pero me cuenta mi papá y mis hermanos mayores que yo,
que le presentó a mi abuelo el plan de salvación. Y al menos así como creíamos antes, ¿verdad? En tradición, mi abuelo aceptó al Señor, y en ese momento venía saliendo mi papá también y mi mamá y preguntando de qué se trataba, y don Louis Spencer también les presentó el mensaje de la salvación. Ellos dieron su corazón al Señor. Y acto seguido, mi papá le dijo a Louis Spencer, al misionero: si esto es cierto, yo quisiera que usted ore por mi papá, para que Dios le quite el vicio. Dios quita el vicio, ¿verdad? Sí. Y Louis Spencer le preguntó a mi papá: ¿quiere que ore por usted para que el Señor le quite el vicio? Y mi abuelo dijo que sí. Y oró por él. Y yo no soy muy sensacionalista en cuestiones de milagros. Yo creo en milagros, pero no me gusta cuando hay gente que por quedar bien con otro, o por protagonizar, o por lo que sea, anda inventando milagros para que Dios se vea bien. Eso no me gusta. Pero sí creo en los milagros. Y en ese momento un milagro ocurrió. Mi abuelo llegó a la sobriedad en un instante así. Y sin que nadie le dijera nada. Él se fue adentro, agarró un saco y unas cajas que tenía con bebida, contrabando, con bebidas alcohólicas, y una masa de tabaco de esas que mascaban antes, ¿verdad? Y una pipa y cosas del vicio también. Y con una pala se fue detrás de la casa y enterró aquellas cosas hasta el día que se fue con el Señor. Gracias a Dios. De esa semilla que sembró ese misionero ese día, ha salido, como les dije, varios hermanos míos son pastores. Tengo un hermano que es pastor en Dallas, de una iglesia muy bonita. Un hermano que ya se retiró también fue pastor aquí en Houston, el pastor lo conoce, Claudio. Tengo una hermana y el esposo de ella que fueron misioneros a una tierra indígena de Costa Rica. Curiosamente, me estoy extendiendo mucho en el testimonio, pastor. Curiosamente, ahora en el Instituto Bíblico de Costa Rica, ahí hay decenas de pastores que fueron alcanzados por esa labor que hizo mi hermana y su esposo en esa región indígena, donde tuvieron que llegar primero a enseñar el español para poderles predicar. Y muchos de esos que están ahora en el instituto, que ya son pastores, cuando usted ve la letra de ellos escribir, es como la letra de mi hermana. Porque uno aprende en la escuela, ¿verdad? Como le enseñan a escribir, así escribe uno para el resto de la vida. Ellos escriben con la letra, porque ellos fueron alcanzados para el Señor. Tengo cuñados también, pastores de iglesias numerosas, y sobrinos, como les dije, y primos. Es una semilla, bien lo dijo el misionero, que se siembra y produce y produce y produce, y producirá hasta el día que el Señor quiera. Ese es un testimonio. Así conocí yo las cosas del Señor, y aunque tal vez a partir de hace un tiempo para acá los ojos nuestros fueron abiertos a un conocimiento mayor del que conocíamos en ese tiempo, en el corazón hay gratitud por estos hombres de Dios que de verdad eran misioneros y se iban a meter a lugares inhóspitos, lugares difíciles, porque en el corazón de ellos y en el alma de ellos ardía la necesidad de que las personas conocieran del Señor. Sí. Amén. Muy bien. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Y yo les invito a ir a Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Tal vez usted diga: Abel, ya ese tema yo me lo sé de memoria. Sí,
Posiblemente yo les voy a predicar algo que tal vez usted sepa, pero es como cuando uno va a un restaurante que es muy bueno, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta regresar ahí? Y si alguien le dice a uno, ¿habrá algún restaurante? Y uno luego lo recomienda, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. Aunque tiene la virtud, como es viva y eficaz, tiene la virtud de decirnos cosas diferentes, el mismo verso, a veces la misma palabra, de decirnos cosas diferentes dependiendo de la necesidad o dependiendo del momento que nosotros estamos viviendo. Así que la palabra del Señor es viva y eficaz. Antes de leer, yo en tono jocoso decía el otro día predicando, pastor, que en la iglesia donde yo me crié, y ya vamos a leer el verso, Romanos 28, gracias, ahí está. Cuando el culto se ponía medio aburrido, a veces el pastor decía, bueno, vamos a decir una cadena de texto para que los hermanos se bostezaran y se despabilaran, ¿verdad? Una cadena de textos. Yo me recuerdo que como niño había 4 o 5 versos de la Biblia que siempre todo el mundo los decía. Los que querían salir del apuro y que ya los estaban viendo porque no decían nada como y se sentía feo, ¿no? Jesús lloró, decían, ¿no? Jesús lloró, el verso más corto de la Biblia. Mi papá tenía un verso favorito que era, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Nunca se me olvida, siempre lo decía. Otros decían el Salmo 23, 6, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días, y versos comunes que sabemos, pero me llama la atención, hermanos, y es como si fuéramos a hacer una prueba de conocimiento de nuevo pacto que nosotros tenemos. Tal vez aquí no aplique porque ustedes pues ya vienen encaminados con el conocimiento del pastor y sus líderes aquí a una enseñanza del nuevo pacto, pero como quiera les voy a hacer la prueba, no crea que se lo van a quedar así muy no. ¿Okay? Un verso que nunca faltaba de la gente de la iglesia, y esto demostraba el conocimiento que se le había impartido a la iglesia, al pueblo de Dios, y era un conocimiento conforme a ley. Y yo entonces recuerdo que un verso era repetido muchas veces, y ese verso era Romanos 3:23. Sin ver la Biblia, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no se sabe qué miembro de una iglesia de las miles, millones que se están reuniendo este día, a esta hora, en tanto lugar, no sabe Romanos 3:23? Porque eso es algo como que, no sé, se nos enseñó de esa forma. Entonces, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo decía, y el texto es el siguiente. ¿Qué dice el verso 24? Entonces la gente empieza a buscar así como que medio furtivamente, queriendo verla, y yo digo, no, sin ver la Biblia, sin ver la Biblia. ¿Qué dice el verso 24? La mayoría no lo sabe. Yo sé que ustedes aquí lo saben, ¿verdad? Pero la mayoría no lo sabe. ¿Por qué? Porque eso demarca bien el tipo de enseñanza que se da en la iglesia. 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es Biblia? Sí. ¿Tenemos que creerlo? Sí. Pero el antídoto del 23 es el 24, que dice, siendo justificados gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, todo el mundo se sabe el 23 y parece como que amén, decían todos. Cuando alguien decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, todo el mundo decía, amén, 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 aprobando de aquello. Sí.
Pero qué lindo, si a mí me ponen a escoger, y no es que un verso tenga valor y el otro no, es que en el contexto de lo que estamos diciendo, si me ponen a escoger ahora en este pacto de gracia que vivimos, me quedo con el 24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Pasaron la prueba? No la pasaron. Si usted, hermano, nunca hubiera puesto sus pies en una iglesia y a usted le entregaran una Biblia y le dijeran, a ver, lee Romanos capítulo 8, versos 29, 30 y 31, y usted nunca hubiera leído la Biblia, y es lo primero que lee en su Biblia, usted se va a encontrar con algo tan maravilloso que usted nunca cuestionaría en su vida como se cuestiona ahora. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos, ahora sí vamos a leer, capítulo 8, versos 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo le llamo a estos 3 versos la cadena inquebrantable. No se puede quebrar esa cadena. Me he debatido de si le llamo la cadena inquebrantable o si le llamo la película que ya vi. Porque hace unos años yo trabajaba para una cadena de televisión de aquí que se llama TBN, Trinity Broadcasting Network. Y en una ocasión, volando en el avión de nuestro jefe, iba un señor que era productor de cine. Como TBN hacía películas, ¿verdad?, cristianas, él iba ahí y me llamó la atención y empecé a conversar con él. Y me dijo, a ver, las películas se hacen primero el principio y después el final. Porque nosotros creemos que las películas las hacen primero el principio y después lo que sigue y va siguiendo hasta el final, ¿verdad? Por lo menos así las vemos nosotros y nos queda la idea de que así se hacen. No, no es así. Se hace el principio y se hace el final y todo lo que va entre medio tiene que calzar con el final porque ya el final está hecho. Y cuando yo leo Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, veo una película que se hizo, que tuvo su comienzo y tuvo su final. Comienza diciendo a los que antes conoció y al final del verso 30 dice, a estos glorificó. Por entre medio pasó que los llamó, después de conocerlos, ¿verdad? Que los llamó, que los predestinó, que los justificó. 3 pasos importantísimos en nuestra redención y termina diciendo, los glorificó. No como que ya estamos glorificados, yo sé que no. Yo no sé si hay alguien aquí que está glorificado, debe ser que no pertenece a este mundo ya, no, está ilegal aquí en este planeta, ya tiene que haberse ido. Pero en la mente de Dios,
Y conforme a lo que escribe nuestro apóstol Pablo, eso ya fue hecho. Por eso es que la película, diga conmigo, conozco. No, no lo oigo, dígalo bien. Conozco la película. Ya yo vi el comienzo y el final. A ver, pero yo no estoy glorificado todavía, no, ni yo tampoco. Y hay veces que yo creo, Señor, glorificado yo, ¿no te equivocarías? Y es que nuestra carne a veces nos hace pensar que no hemos visto la película todavía. Que sí, nos conoció, que nos llamó, que nos predestinó, pero que no, glorificados no, para Dios sí. Para Dios estamos glorificados. Esa es la seguridad que nosotros tenemos con este conocimiento de la gracia. ¿De verdad lo cree? Yo a veces vivo mi día de creyente, de cristiano, como un cristianazo bárbaro. Y cuando llego a acostarme, me siento a la orilla de la cama y como que oro a Dios o me hinco y lo oro con una confianza y con un atrevimiento casi de tú a tú con Dios, porque ese día yo fui un buen cristiano. No ofendí a nadie, no tuve malos pensamientos. Eso entre comillas, porque hay un refrán que dice que el hombre y la mujer también es lo que verdaderamente es cuando nadie lo está viendo. Picó cerca la bola por ahí, ¿verdad? Pero ese día en que yo considero, conforme a mi propio esfuerzo, que yo he sido un súper cristiano, ese día Dios y yo conversamos y ya me acuesto y Dios como que da una palmadita en mi espalda y dice, está bien Abel, tranquilo, duérmete ya. Pero hay otros días, hermano, que ni siquiera se atreve a orar uno. ¿Le ha pasado a usted? Llega, uno se sienta o se hinca y como si Dios no conociera todas las cosas, uno empieza a moverse de un lado a otro y no queriendo hablar con Dios. Ese día en que las cosas no salieron bien y fallaste, quemaste todas las misericordias que eran nuevas ese día, todas las usó usted. También recibe una palmadita y le dice, Dios, está bien Abel, duérmase ya tranquilo. Mañana hay nuevas misericordias. ¿Sabe? La definición de misericordia es clemencia para el culpable. Definición de misericordia, clemencia para el culpable. Solo cuando uno entiende una definición como esa, puede apreciar lo que dice el Salmo que cité hace un poquito, 23:6, el bien y la misericordia, la clemencia para el culpable que soy yo, me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hermano, tenemos que es una cadena de 5 eslabones que es inquebrantable. Si usted fue conocido, porque a los que antes conoció dice, téngalo por seguro que usted terminó glorificado. ¿Eh? Si usted fue conocido, no se va a romper ningún eslabón entre medio. Usted termina glorificado. Y ese antes, porque a los que antes conoció. Antes, hermano, es un adverbio que nos manda a una época muy antigua. Abel, antes de yo venir a la iglesia, ¿me conoció? No, más antes. Antes de que yo aceptara al Señor, no, más antes. Antes de yo nacer,
más antes. Antes de mis padres nacer, más antes nos conoció. El salmista dice en el Salmo 139 y el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Dicen que un embrión pasa a ser feto en el vientre de la madre después de los 3 meses. Y como que después de los 5 meses ya se puede saber si va a ser hombre o mujer. Pero si el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, quiere decir que no se sabía si usted iba a ser hombre o mujer y ya Dios lo conocía. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? Mucho tiempo más atrás. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, que fue antes de la fundación del mundo. Hay unos récords de fósiles y seres vivientes que han existido en este mundo que datan millones de años hacia atrás. O sea, hace bastante tiempo Dios lo conoció. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Antes de la fundación del mundo. Esa cuestión de que yo conocí al Señor en tal fecha, está bien y está bonito porque en la cultura nuestra de iglesia que tenemos, es bueno recordar ese día en que el pastor predicó un mensaje o alguien como Louis Spencer llevó el mensaje y ese día se sintió en el espíritu un cambio, se sintió que algo había comenzado. Pero eso es una reacción a algo que ya mucho antes había sucedido. Y yo he escuchado personas dar testimonios en iglesias del sistema religioso, evangelistas. El otro día estaba oyendo un evangelista y Pablo dice que, hermanos, que yo me puedo mover aquí, ¿verdad? Así que tenemos que escucharlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Escudriñar todo, retener lo bueno. Pero hay veces que uno empieza a escuchar cosas que es tan poquito lo que se puede retener, hermanos, que uno a veces piensa que ni vale la pena, ¿verdad? Y yo no hace mucho estaba escuchando un evangelista y yo por condescender con un amigo que me dijo, este evangelista que Dios lo rescató de no sé qué cosa y vente, vamos. Y yo, para no quitarle el impulso y el ánimo, lo acompañé a la iglesia. Y había un hombre allí diciendo que cuando él estaba en el mundo, que él era un criminal y que él robaba y que él hacía todas estas cosas. Yo creo que Dios transforma a la gente, sí, pero usar eso de esta forma no estoy de acuerdo. Y él decía, yo tenía un puñal y decía el tamaño del puñal y yo se lo metía a la gente, se lo revolvía así, unas cosas. Yo pensaba, este mensaje debió ser catalogado por los que dicen las películas R, ¿verdad? R. Mucha sangre, mucho crimen, muchas cosas. Sí. Y al final dijo, pero un día, textualmente, un día le di una oportunidad al Señor en mi vida. Dichoso Dios, ¿verdad? Que le dieron una oportunidad después de que hizo todo lo que hizo. No, yo no le di una oportunidad al Señor. El Señor me conoció a mí desde antes. Y si hay un día en que usted dice, y yo digo, yo recuerdo el día que yo fui salvo, está bien, no vengo a criticar eso. Pero tenemos que entender, hermanos, que antes de nosotros ser salvos, Él ya nos conocía, porque los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de que todo esto pasara, ya nos conocía. Por muchos años hemos cantado un corito que dice, oh, cuánto amo a Cristo. ¿Se recuerdan de ese corito? Y dice ese corito, porque Él primero me amó. Lo cantábamos, pero no lo creíamos. Pero así fue, Él primero me amó. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Y no me pienso quedar en todos estos puntos. Y quiero llegar a uno que es el de la justificación, que es el que más nos aplica, el que más nos interesa, porque el segundo es predestinó, y la controversia de la predestinación pues siempre ha sido grande. Yo a veces me pongo a pensar, si uno mirara las cosas desde arriba como Dios lo ve, tendría que decir, como decimos muchas veces cuando tenemos algo que hacer y no nos salió, y después caemos en la razón y decimos, y yo sé que muchos han dicho, tenía que ser así. ¿Cuántos han dicho eso, verdad? Tenía que pasar. Y a esos que predestinó, también los llamó. ¿Y sabe qué dice Romanos 11:29? Que irrevocables. Es una palabra muy fuerte. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí no hay marcha atrás. Si Dios te llamó, es irrevocable. No hay marcha atrás. Irrevocable es cuando alguien presenta una renuncia de verdad. No, hay gente que presenta una renuncia para que les digan, no, quédese, para quedarse, y le mejoramos el salario, ¿no? Alguna cosa así, no. Pero irrevocable quiere decir, es un término legal que dice, no hay forma de que esto pueda ser cambiado, renuncio. Y si Dios dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es que no hay marcha atrás. A los que antes conoció, a estos predestinó y a estos llamó. La salvación es un llamado. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un don de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El número 4, y ahí quería llegar. Qué lindo. Nos justificó. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de escuela, era bastante travieso. Yo era, si hubieran dado premio por desobediente, por travieso, yo me lo hubiera llevado. De hecho, nosotros crecimos en una iglesia que cree en el rapto de la iglesia. Y yo recuerdo que cuando predicaban esos sermones de susto, de miedo, ¿verdad? Por alguna razón yo creía que el Señor venía de noche. Bueno, la razón era porque en la Biblia decía que Él puede venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Y segundo, porque mi mamá, en el culto familiar, no sé si saben lo que es el culto familiar, en la noche mi papá y mi mamá, siempre a leer la palabra, a cantar y después una oración y ya, todos a dormir. Y mamá decía, Abel y a mis hermanos, oren y pídanle perdón a Dios por todo lo del día, porque el Señor puede venir esta noche. Nunca se nos ocurría pensar, ¿verdad?, que en otro país era de día, estaba amaneciendo. Sí. Y entonces empezamos a pedir perdón, yo a tratar de recordarme todas las travesuras del día. Y una por una yo pidiéndole perdón al Señor, ya medio dormido, me recuerdo que tal vez recordaba alguna otra que se me había escapado y ahí me despertaba asustado. Y Señor, perdona también por aquello que hice que no me acordaba. Y Señor, y en eso me dormía. Bueno, esto nos da risa, yo sé, pero cargar a un niño o un joven, un adulto, a cualquier edad que sea, con esta incertidumbre, es una tortura eterna. Y en la escuela,
A veces me mandaban a mí a la escuela y yo me escapaba. Había una piscina cerca de la casa que era pública. Pagaba uno ahí, se metía y ahí todo el día. Y a la hora que salía a la escuela, pues me iba para la casa con los libros, ¿verdad? Y si me hubieran pasado una uña así, se hubiera quedado blanco, ¿verdad? Que cuando uno está en el agua todo el día y después le pega el sol, queda uno con la piel reseca. Y entonces, cuando uno no iba en la escuela, le decían a uno que tenía que traer una carta de justificación. ¿Cuántos recuerdan eso? Era el papá o la mamá o el doctor diciendo, fulano estuvo en el consultorio y no pudo ir a clases porque estaba enfermo de esta y esta y esta razón. ¿Qué tal? No es que no fallamos, es que sí fallamos, pero que Dios en Cristo Jesús nos justificó. Sí, Él es culpable, pero está perdonado. Él falló, pero está perdonado. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ha estado siguiendo en este mensaje, en este día. Y continuamos aquí. Nos justificó. Con el permiso, si les digo que lo que detonó la reforma del siglo XVI fue el tema de la justificación. Esto. Hace 5 años, poquito más, el 31 de octubre de 1517, en todo el mundo se celebró los 500 años, ¿cuántos recuerdan eso? De la Reforma Protestante. Sí. En esos días, hermano, yo, como protestante, me dije, voy a preguntarle a 5 amigos católicos y a 5 amigos evangélicos qué saben de la Reforma. Y no quiero impresionar a nadie con que yo sé mucho de la Reforma, ni que nadie se sienta ignorante. Yo todas estas cosas las tengo que aprender a puro pulso, hermanos, y a puro Wikipedia, a puro internet, a puro enciclopedia y a puro libro. Porque en el seminario nunca enseñaron una clase de la Reforma. Ni en un bachiller de Biblia, ni en un título asociado, ni en un máster, ni en un doctorado. No recuerdo haber llevado una clase sobre la Reforma. Y de las personas a quienes yo pregunté, yo sé que fue algo como travieso que yo hice, ¿verdad? Una travesura, ¿verdad? A los católicos casi ninguno sabía nada. Uno de ellos que aparentaba que sabía más que los otros 4 me dijo, bueno, fue cuando la iglesia se dividió y los hermanos separados se fueron, porque así nos dijo, creo que fue Pablo 23 o uno de ellos, ¿verdad? Nos llamó ya no herejes, sino tratando de armonizar, dijo, los hermanos separados. Pero ese era el que sabía más. Ok, los otros no sabían nada. Los hermanos protestantes. 3 de ellos dijo, bueno, ¿por qué son protestantes? Y dijeron, bueno, porque somos producto de la Reforma. Ajá. Y si se le presiona un poquito más, ¿y qué pasó en la Reforma? Bueno, que la iglesia se dividió y nosotros quedamos de este lado y los católicos quedaron de aquel lado. ¿Sí? Uno sabía un poquito más y dijo, sí, fue cuando Lutero protestó con aquellas 95 tesis y las escribió en el bulletin board aquel en la puerta del castillo de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Ok. ¿Y qué más? Bueno, ya. Uno de ellos que parece que le gustaba más la historia y estudiaba más, me dijo, sí, bueno, fue
el día en que el caudillo protestante Martín Lutero protestó ante la Iglesia católica, que en ese tiempo no se decía católico protestante. Entiéndame, nosotros los protestantes, lo digo porque así yo lo creía. El punto es que nos justificó, está asociado. Yo sé que estoy dando un poquito de historia, pero tenga paciencia, ¿ok? Gracias por los amenes. Es que a nosotros se nos enseñó como que no había iglesia hasta la Reforma. Iglesia siempre ha habido y ha sido la iglesia de Dios, católica y todo, la iglesia de Dios. Y Dios amó tanto a su iglesia con todo y los errores como nos ama ahora. Porque ahora en el protestantismo, cuántas reformas y cuántas divisiones también, y Dios ama a la iglesia. Y Dios amó tanto a la iglesia desde el que fue fundada hasta el siglo XVI durante la Reforma, que trajo esa reforma porque Él amaba a la iglesia. Y antes de esa reforma hubo varios intentos de reforma que fueron aplacados, excepto el día en que Martín Lutero fue ordenado sacerdote, y una de los sueños de él era visitar Roma, como ahora a los creyentes que les gusta visitar Jerusalén, ¿verdad? Y ser bautizados en el Jordán, y el muro de los lamentos, y la tumba, todo aquello. Como buen sacerdote agustiniano, de la orden de Agustín, él quería ir a Roma, y en 1510 él fue a Roma, y cuando llegó en ese peregrinaje y vio a Roma desde lejos, se bajó del carruaje en que iba, y besó el suelo y dijo, levantando los brazos, salve, Santa Roma, esperando encontrar en las calles de Roma y en las iglesias y en el liderazgo mundial de la iglesia existente en ese tiempo, grados de santidad que él iba a adoptar en su vida. No había tal cosa. No había tal cosa. Ni en la iglesia protestante hay tal cosa. Todos somos de carne y hueso. Y todos tenemos faltas y luchas. Y todos, algunos en un nivel más que otros tal vez, pero todos estamos luchando por agradar a Dios contra esta carne que tenemos. Y la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal no es que la carne de un cristiano espiritual ya ha sido glorificada, todavía no. La diferencia es que uno se esfuerza más por agradar a Dios y no ser piedra de tropiezo que los otros. De hecho, cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice a los hermanos de las iglesias que están en Corinto, y después que le dice hermanos, empieza a darles con el látigo. ¿Por qué? Porque son hermanos, carnales, pero son hermanos. Se está poniendo medio duro el asunto, no. ¿Sí? Y no se encontró con niveles de santidad que debían emularse Lutero, sino que se quedó viendo el proceder de todos los grandes líderes y eran tan iguales, tan carnales, tan carne y hueso. Y una de las cosas que él quería hacer, hermanos, era ir a la catedral de San Juan de Letrán. Yo no sé cuántos han oído hablar de esta catedral. Es una catedral que era la santa sede de la Iglesia Católica antes de que existiera la Basílica de San Pedro, la que ahora existe. Y en esa catedral él quería ir a un lugar que se llama la Escalera Santa. La Escalera Santa es una escalera que hay, si usted lo busca en Wikipedia, busque Sacred Steps, Escalera Santa. Es interesantísimo esto, hermano. Y son 28 peldaños que hay
que los peregrinos de todo el mundo empiezan a subir de rodillas la escalera santa, besando cada peldaño, cada step, cada escalón. Y rezando una plegaria, un Ave María, un Padre Nuestro. Y cuando llega al final, al peldaño 28, se le atribuye una indulgencia, un favor, ya sea a nombre personal del que lo hizo, o si usted lo hace para cualquier otra persona, para que sus días en el purgatorio sean reducidos, reducida la pena. Y Lutero quería hacer ese peregrinaje, y cuando llegó al peldaño 28, tuvo una crisis. Y también búsquelo en Wikipedia, la crisis de Lutero en la escalera santa. Después, no me crea a buenas y primeras, estúdielo y verá que para su crecimiento en el conocimiento de por qué somos lo que somos. Y la crisis que tuvo, alguien lo escuchó murmurar y decir, ¿y qué si esto no es cierto? ¿Y qué si esto no es cierto? Y él regresó a su ciudad natal, primero decepcionado de lo que había visto, ¿no? Buscando santidad encontró lo mismo, y segundo, a buscar dónde estaban bíblicamente las indulgencias del purgatorio y la gente que podía salir de ahí, porque tal vez a usted le parezca risorio y ridículo, pero en la Iglesia Católica existe lo que se llama el Banco de Méritos. El Banco de Méritos es un banco administrado por Roma y por el Papa, que en ese banco hay excedente de santidad de hombres y mujeres que vivieron vidas tan santas que les sobraba santidad. Sí, yo sé, es de reír, pero si usted lo busca, el Banco de Méritos del Vaticano, usted lo va a encontrar, está en el Catecismo, y eso fue también aprobado en el Concilio de Trento, en lo que se llama la Contrarreforma. Que de la Contrarreforma nació ese documento, y nació también, o se le dio fuerza, se empoderó a la Inquisición que ya se había establecido antes, para contrarrestar la reforma. Se dio la tarea de buscar, y ahí fue donde empezó a escribir, y leyendo Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Y buenas obras? No. Justificados pues por la fe y limosnas. Justificados pues por la fe y por ascender la escalera santa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se acabó, no hace falta nada entre medio. ¿Sabe, hermano? Nosotros por mucho tiempo como evangélicos hemos dicho, no, nosotros sí estamos en la sana doctrina porque nosotros creemos que la salvación es por fe, y los católicos creen que es por obras. No, eso no es cierto. Los católicos creen que es por fe más algo más. Y ahí es donde se atora la cuestión. Porque no es algo más que hace falta, es solamente la fe en la obra expiatoria de Cristo lo que me hace salvo a mí. Buenas obras tenemos que hacerlas. Se espera que si realmente hemos sido justificados, si estamos en los caminos del Señor, si somos hijos de Dios, si somos creyentes y hemos sido justificados, se supone que como un coproducto hagamos buenas obras. Pero no es para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Y empezó a formular su tesis, y la clavó allá en el castillo, en la universidad, para que sus colegas la estudiaran
Nunca fue la idea de que se hiciera público el asunto, no, es para que la estudiaran. Pero cuando aquello fue visto ahí, en ese tiempo empezaba la imprenta también, empezaron a hacer copias. En cuestión de días, por toda Alemania, había corrido las 95 tesis. Dicen que cuando Lutero murió, el mano derecha de Lutero se llamaba Felipe Melanchthon. Y Felipe Melanchthon se enfrentó después con Calvino y con muchos otros a la contrarreforma, a la Inquisición, a la misma muerte. Los andaban persiguiendo para matarlos. Y cuando la cosa se ponía muy difícil, Melanchthon le decía a los allegados de él: cantemos el 46, cantemos el 46. ¿Cuál 46? El Salmo 46, de donde Martín Lutero había escrito el himno bandera de la Reforma: Castillo fuerte es nuestro Dios. Me llama la atención en la cuarta estrofa de ese himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, dice: que nos quiten todos los bienes y hasta el nombre, pero Dios no deja de ser. Y yo me recuerdo, hermanos, ya voy a terminar, ¿ok? En conclusión, dijo un niño que le preguntó a su papá: papá, eran gente de iglesia, ¿qué quiere decir en conclusión? Y el papá le dijo: nada. El pastor siempre decía en conclusión, y seguía predicando y seguía predicando. Cuando yo era pequeño, hermanos, mi papá tenía un socio comercial que se llamaba don Emilio Loser, un suizo en Costa Rica. Un hombre sumamente acaudalado. Y él, cuando a veces se reunía con mi papá, nos llevaban a nosotros, mi hermano menor y yo. Y entre conversaciones de adultos yo escuchaba. Nunca se me olvida que don Emilio le dijo un día a papá, don Claudio le dijo: en Europa, en el siglo XVI, hubo un cisma. Y por cuestiones religiosas, yo como un niño, 7, 8 años oyendo aquello, no se me olvida. Dijo, países se dividieron, familias se dividieron. Nosotros aceptamos la reforma, decía don Emilio. Y fuimos obligados a cambiarnos el apellido. Y yo recordando ahora la cuarta estrofa del himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, nos pueden quitar bienes y el nombre. Y dijo don Emilio, el apellido nuestro era originalmente Loser, L-O-S-E-R, apellido suizo. Pero como nos fuimos con la reforma protestante, tuvimos que ponerle una S al apellido, y por eso soy Emilio Loser, una O, perdón, doble O, Emilio Loser. ¿Cómo reverbera esto en mi mente ahora que yo veo este asunto de la justificación, hermano? ¿Qué estaba en juego aquí, hermanos? Una protesta y que se hiciera la mitad del cristianismo protestante. No, estaba en juego, hermanos, de que una persona, un individuo, es salvo porque fue justificado por Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que el Evangelio. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, después de darles un saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, después que les da un saludo, empieza en el verso 6 diciendo, estoy maravillado, estoy asombrado.
No puedo creerlo que tan pronto se hayan alejado del evangelio para seguir otro evangelio, y inmediatamente dice después, no que haya otro, pero es que hay algunos que vienen perturbando. Toda la carta a los Gálatas es el apóstol Pablo defendiendo la justificación. Si le preguntan a usted ahora, ¿por qué usted es protestante? Ahora, qué bonito poder dar un razonamiento no solamente histórico, sino bíblico, ¿verdad? Yo soy justo. Yo espero, hermanos, ver al Señor un día, porque Él pagó por mí. Como en un restaurante, cuando uno va a comer y se dicen entre varios ahí, bueno, vamos a dividir la cuenta, ¿verdad? Y cada uno pone una tarjeta para pagar algo de eso, pero por allá dentro de todo sale una mano con una tarjeta y es el Señor. Yo pago por todos. Yo quiero pensar, hermanos, en conclusión, ¿verdad?, que nosotros en ningún momento debiéramos cuestionar nuestra salvación por las zancadillas que nos hace nuestra carne. Ya todo eso estaba contemplado dentro de esa cadena inquebrantable de Romanos capítulo 8, verso 28 al 20. Con razón dice Pablo en Hebreos 9, 26, 27, 28, todo. Entonces, ¿sabe qué dice? Que está establecido para los hombres que mueran una vez, ¿verdad? Y después de esto, el juicio. Normalmente se cree, bueno, después de la muerte viene el juicio. Y eso es lo que hacen los predicadores del antiguo pacto, decirle a la gente, tienes que estar preparado. Hermano, si usted no lo preparó Cristo, no se vista que no va. Si usted se está vistiendo a estas alturas y peinándose con una carrera en el centro, como me peinaban a mí cuando era chiquito, ¿verdad? No, si usted no lo preparó Cristo con la justificación, usted no va. Y entonces dice el apóstol, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero ¿cuántas veces vamos a morir? ¿No es cierto que con Cristo nosotros morimos? Hay una palabrita muy pequeña en las reglas gramaticales de nuestro español que se llama preposición. Una preposición es con. Una preposición une una frase con otra. Sin esa preposición no tiene sentido en la frase. Y Pablo dice, sepultados, diga con. Una preposición, con él, en el bautismo. Juntamente con él nos resucitó. Estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales. Entonces, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, mientras que la mayoría de cristianos está esperando morir y que lo juzguen y le meten miedo a uno con que delante, o sea, todas las cosas, las maldades que ha hecho uno en secreto, que les van a pasar en una película para que todo el mundo... Eso ya es un infierno terrible, hermano. Pero si yo estoy esperando que a mí me juzguen después de mi muerte terrenal, entonces a Cristo lo juzgaron en vano. ¿Cuántos entienden eso? No valió. No valió.
Con razón dice Juan, y ya termino con esto allá en el Apocalipsis. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, con Cristo resucitado. A eso está hablando. Estos no tienen parte en la muerte segunda. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bien. Amén. Pastor. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Gracias, amado. Bueno. ¿Estamos bien? Gracias al padre Abel. Oye, hermano, sabes bastante. Eso creo que te van a contratar para dar seminarios allá en las catedrales. Qué buen mensaje, hermano. Ponme la última cita que tenías ahí, por favor, porque Abel es de los míos. Yo siempre he creído eso, porque ese verso que Abel mencionaba ahí de Hebreos 9:27, creo que era, ¿verdad? 9:27, la gente lo cree por todos lados. Está establecido los hombres que mueren una sola vez. Es que sí está escrito, sí está ahí en la Biblia, pero si no se entiende, se va por lo que Abel decía, que entonces cuando me muera me van a juzgar, y no es así. Ya nosotros morimos en Adán, estábamos muertos, pero Cristo nos resucitó y tomó el juicio, y ahora realmente todos estamos justificados, nada más que mucha gente no lo sabe. Pero lo que necesitan es saberlo para que abran esa posibilidad, esa ventana, y puedan decir: sí, Señor, acepto la justificación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, hermano? Qué maravilloso. Den un aplauso fuerte al Señor. Si Abel me hubiera preguntado a mí: ¿y qué aprendes tú de la Reforma? Yo le hubiera dicho que Lutero escribió un montón de cosas bien aburridas ahí, pero que entre eso puso: más el justo por la fe vivirá. Porque esos 95 tesis, si tú te pones a leerlas, olvídate. Si se te va el sueño un día, busca las 95 tesis por ahí, a ver, y te viene de volada el sueño. Pero lo importante es que Cristo nos justificó. Amén, amados. Estamos felices de saber eso. Yo estoy muy feliz. Gracias, amado Abel, de verdad, con todo corazón. Bueno, yo quiero decirles que este último domingo del mes, que en este caso trae 5 domingos y va a ser el domingo 30, es el día de la recreación infantil que hemos establecido aquí, pero ese día también recuerde que vamos a hacer un día de convivio. Y en ese día de convivio vamos a dar la bienvenida a familias que se han estado uniendo a la iglesia en estos últimos meses y que no les hemos dado la bienvenida, pero ahí les vamos a decir todos: eres parte de nuestra familia, sabiendo que si ya son de Cristo, ya eres parte, pero haciéndoles memoria de que les recibimos en esta hermandad, en esta congregación. Así que váyase preparando el próximo domingo. Yo voy a ver si las señoras se pueden juntar un poquito y hacen una lista ahí, como siempre lo hacen muy bien, y trabajamos sobre eso. Otro anuncio que tengo que darles es que los viernes seguimos estudiando la Biblia. Gracias a Dios por todos los que este viernes se conectaron, comentaron y compartieron. Y recuerde que ese estudio del viernes, amado, es para la iglesia, el mensaje del domingo, y especialmente porque lo pasamos por la televisión, y eso es un mensaje que tratamos de dar las buenas nuevas, pero realmente el estudio bíblico es el viernes. Así es que tome conciencia de eso, aparte un tiempo, es de 8 a 9 de la noche los viernes. Pero la ventaja es, fíjese, todavía más. Y alguien dirá: no, pero yo a esa hora todavía estoy trabajando, yo a esa hora, pues se queda grabado. Después de eso, usted lo puede tocar a la hora que sea,
puede hacer su comentario a la hora que sea, y le agradezco ese comentario. Es bueno saber que usted vio el mensaje y que escuchó esa palabra, porque todos queremos crecer. Amén. Otro anuncio que tengo que darle es que este año no tenemos reto de lectura, pero eso no quiere decir que no vamos a leer la Biblia. Yo les animo a no dejar de leer la Biblia. Lea especialmente las cartas de Pablo, empiece con Efesios, empiece con Colosenses, libros muy importantes, Romanos, Corintios, como veíamos hoy, y sigamos leyendo la Biblia, amados, porque es muy importante. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Ya nuestro espíritu es todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho santo, justificado, y yo creo honestamente que hasta glorificado, pero el espíritu, lo de afuera no, pero nosotros salvamos nuestra alma. ¿Cómo la salvamos? Por renovar nuestra mente. Si no la renuevas, vas a seguir en los mismos hábitos y en los mismos errores, pero renovemos nuestra mente con la palabra. Entonces, sigamos leyendo, hermanos. Ese es mi consejo. No sé si alguien tendrá alguna palabra de agradecimiento. Hoy estamos un poquito sobre la hora, pero aquí está Meche. Pasa, Meche, por favor. Pero tenemos tiempo para un par de testimonios que alguien... Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bueno, yo sí le doy gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y por todos ustedes, por la ayuda de la semana pasada que pudimos juntar la ofrenda para mi prima. Incluso de eso es el testimonio. Mi hermana Mayamid Carrillo, ella está mirando el servicio y ella me pidió que que diera este testimonio, ya que ella trabaja y no puede venir al servicio. Pero ella siempre está al pendiente de las predicaciones y les manda saludos y bendiciones. Dijo que le dijera, porque no sé si varios sepan que estamos haciendo una rifa por lo mismo, para recaudar fondos, porque la familia no ha podido juntar el dinero. La meta de ellas para la rifa era de 100 números, pero se lo pusieron a Dios hasta 300 números. Y para la gloria de Dios ya van 306 números que ya se vendieron y ese dinero va a ir a la familia. Entonces ella y mi prima Diana, que son las que están organizando eso, Diana Bernal, querían que diera ese testimonio por ellas y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Den un aplauso a Dios por ayudar a esa familia. Qué bueno. No sé si hay alguien más que tuviera alguna palabra de testimonio agradeciéndole todas sus bondades. Bueno, yo quiero que se ponga de pie entonces para despedirnos. Recuerde que hay sobres ahí en cada una de las sillas. Gracias a todos los que nos ayudan a que el reino de Dios avance con fuerza, con poder. Y me da mucho gusto ver a nuestra hermana Victoria aquí. ¿Victoria? Sí, Virginia, perdón, ya le andaba cambiando el nombre, hermano. Dije, ¿por qué no me dice que aquí está? Porque es la hermana Virginia. Y dije, seguro que es otra por allá, pero hermana Virginia, qué gozo, nuestra hermana que está ahí con ella, un gozo verles. Bueno, recuerde, vamos a orar hay mucha gente que está pasando ahorita por las enfermedades de la pandemia. De hecho, oí un chiste que dice, si no tienes un amigo con Omicron, es que tú no tienes amigos. Porque ahorita está por todos lados, hermano, este asunto. Entonces hay que ampararnos en la gracia de Dios. Amén. Y vamos a darle gracias y a poner a todas esas personas que ahora mismo están batallando. Amado Padre, gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu gracia, por tu salud, por tu sanidad. Gracias, Señor, porque lo que era promesa en el Antiguo Testamento, hoy son herencias, Señor. Y la palabra dice que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero hoy nosotros decimos, eso ya es una realidad para nosotros y para todas las personas, Señor, por las cuales oramos. Te damos gracias por la victoria. También oramos para agradecerte tu protección en toda
la gente en el norte del país, Señor, que está bajo esta terrible helada y tormenta de nieve. Tu gracia y tu protección sea sobre toda esta gente y que la gracia tuya se revele a Cristo, Señor, en cada una de estas personas y que la protección tuya les cuide, les ayude y les saque adelante. Y Padre, también gracias por cada persona que colabora en tu reino. Gracias por la abundancia de amor y por la abundancia, Señor, de dones para que en esta congregación nunca falte nada. En cambio, tú dices que tú vas a suplir toda necesidad, todo lo que nos falta, y lo harás conforme, y lo haces conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, te doy gracias por llevarnos en paz y guardarnos con tu divino poder, porque tú vives en nosotros, eres uno con nosotros y nosotros somos uno contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Amén. Ya sabe que ahí atrás están las cajitas, ahí depositamos nuestras donaciones. Le agradecemos a Dios que está usted aquí. Gracias a Mario también, ¿verdad? Que te vimos otra vez, Mario. Nos alegra mucho verte. Qué alegría estar aquí contigo. A todos les amamos en el Señor.